Dios les bendiga, somos iglesia, somos Amisadai. Una vez más, llegando a sus vidas, a sus corazones, para tratar de extraer y exponer lo que la Escritura tiene para nosotros en el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, como lo hemos venido haciendo recurrentemente. En esta ocasión voy a tomar la lectura del capítulo 3, del versículo 6 al versículo 17. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y así, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Padre, te doy gracias por tu palabra, oh Dios. Te pido en esta oportunidad que hables a nuestras vidas, Señor, y edifiques nuestros corazones conforme a tu propósito, Padre, conforme a tu llamado, en la edificación de tu cuerpo, Padre, que es tu iglesia santa y limpia, Padre, para cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado y nos tienes en este tiempo y espacio de la historia, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. En el estudio anterior vimos cómo Pablo dejaba sentadas las bases de la evidencia del error de los cristianos en Galacia. Estos estaban cometiendo el error de inclinarse a los rituales de la ley y con ello quitarle valor o desvalorizar el sacrificio de Cristo en la cruz. Pablo se horrorizó de que ellos tuviesen esa actitud. Eso llevó a Pablo a confrontarlos a tal punto de llamarlos insensatos y de decirles quién los había hipnotizado o embrujado tanto para poder ellos estar tan perplejos a esa enseñanza. Para Pablo, la actitud de los Gálatas era un retroceso abismal. Ellos habían comenzado por el espíritu para luego volverse a la carne, les dice. Es importante el término que Pablo utiliza en este estudio, lo que es la carne y el espíritu. En el concepto teológico que nosotros lo vemos, o el uso que Pablo le da en la carta a los Gálatas,
El Espíritu se refiere a la fe, la cual nos llevaba, o la cual llevaba al hombre, o por la cual Pablo presentó la justificación a las iglesias de Galacia. Mientras que por el otro lado, la carne, Pablo está hablando de los medios que los judíos utilizaron por órdenes de Dios. No perdamos de vista que la ley fue dada por Dios también, pero que la ley fue después de la promesa dada a Abraham, que primero es la promesa dada a Abraham y después de la promesa, como paso subsiguiente, viene la ley, pero la promesa antecede a la ley. Con los precedentes anteriores que estamos hablando y con la base que está sentando el apóstol Pablo, introduce a Abraham en el versículo 6, como lo leímos, y entra en escena el padre de la fe, para que los gálatas entendieran lo que es el desarrollo histórico de la fe. Nosotros como cristianos vemos la historia a lo lejos y tenemos la ventaja de interpretar, en este caso, el pasado. De igual manera, los gálatas tenían ese privilegio de interpretar a Abraham o verlo desde lejos. Sin embargo, para entender la justificación y la fe, tiene un punto de partida. La justificación y la fe tienen un punto de partida, y Pablo utiliza el punto de partida en lo que era Abraham. Y en ese punto de partida entra el tiempo y espacio, y es donde nosotros debemos de entender que a pesar de que antes de Abraham Dios tiene un trato especial con el hombre caído, y desde un principio Dios tiene un plan para la redención del hombre caído, y en Génesis 3:15 nosotros encontramos la primera luz de ese plan de Dios, el plan conocido también como el protoevangelio en Génesis 3:15. Luego nosotros vemos que el hombre se aparta y ofende tanto a Dios que Dios tiene que mandar el diluvio. Sin embargo, Dios preserva a la familia de Noé, pero hasta ahí nosotros no encontramos ningún trato tan especial de Dios con el hombre como lo encontramos directamente con Abraham. Para nosotros, como dije anteriormente, para entender el desarrollo de la historia de la salvación, este es un término bastante importante en cuanto a la teología, pero debemos de entender que más que con Abraham, la salvación tiene su origen en Dios. Dios mismo es el que determina en qué momento y en qué tiempo iba a salvar al hombre. Y para ello yo voy a leer la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 18. Tomo la lectura del versículo 18 para hacer una culminación del fundamento que quiero desarrollar en el versículo 20. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Luego el versículo 20, que es lo que quiero resaltar aquí: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, en el plan eterno de la salvación, o en el plan eterno de la historia de la salvación. Si bien es cierto, la promesa se hace efectiva como promesa a Abraham en el capítulo
13 del libro de Génesis, nosotros debemos entender que la salvación era un propósito eterno por parte de Dios para el ser humano. Y para ello quiero que veamos qué nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 y versículo 9 de su segunda carta a Timoteo. Dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, cuando, antes de los tiempos de los siglos, el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el desarrollo histórico de la salvación proviene de Dios. Dios determinó en su sabio consejo en la eternidad, pero en el desarrollo histórico le da un puntapié a esa promesa en la persona de Abraham. Y en ese puntapié y en ese inicio histórico de la humanidad que Dios da, Dios llama al patriarca, y nosotros vemos ese desarrollo histórico desde un montículo, desde un lugar privilegiado, porque lo vemos como historia acá. Han transcurrido muchos siglos cuando el apóstol Pablo le predica a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia les predica y utiliza la promesa de Dios a Abraham como algo que Dios prometió allá, pero que esa promesa se hace efectiva en la obra y la persona de Jesús. Dios trata directamente con Abraham y lo saca desde su parentela, desde su casa, con la promesa de bendecirlo. Y ese acto que Abraham tiene de creerle a Dios, le contó por fe a Abraham. Y el apóstol Pablo resalta que Dios prometió ahí mismo que iba a bendecir a la simiente de Abraham y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y eso que Abraham le creyó a Dios le fue contado por justicia. Esa es la fe que el apóstol Pablo está llevando. Esa fe que le fue contada por justicia es precisamente el evangelio de Jesucristo, para que entendamos que la justificación proviene de un solo fundamento, que es la fe, y es la base central del mensaje apostólico, que la única forma de nosotros o cualquier ser humano, y en este caso los gentiles de Galacia, la única forma de ellos poder alcanzar la justificación era por el mismo medio por el cual Abraham lo alcanzó, que era mediante la fe. Entendiendo que las bendiciones para los gentiles venían de la simiente de Abraham, ¿quién mejor para representar esa simiente que Jesús mismo? Jesús como simiente de Abraham. El evangelista Mateo, en el capítulo 1, verso 1 de su evangelio, quiero que lo veamos, capítulo 1, versículo 1 del evangelio según San Mateo. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El evangelista Mateo escribe teniendo en mente al pueblo que iba a leer su material, el pueblo judío, y presenta su evangelio o el testimonio del evangelio bajo un origen mesiánico por la línea de David, pero llega hasta Abraham como una tesis para probar que Jesús es el Mesías que es otorgado por la promesa de redención, o de la promesa de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, la cual Dios le hace a Abraham. Entonces, por una parte tenemos la promesa que incluye a Israel, pero también tenemos por parte de Abraham incluyendo a los gentiles, o sea,
Si el escritor de el Evangelio según San Mateo hubiese excluido a Abraham, pudiésemos decir es un evangelio que incluía al pueblo judío. Sin embargo, el escritor incluye a Abraham, y en esa inclusión de Abraham incluye a todos los gentiles, porque en esa misma promesa de fe seríamos benditos todos los gentiles o todas las naciones de la tierra. Sobre la base de esa justificación que Dios le otorgó a Abraham por haber creído, y lo cual le contó delante de Dios por justicia. Entendamos que aún Abraham, con todo y ser el padre y líder de la nación de Israel y toda la grandeza histórica que posee, su justificación depende de la promesa otorgada por Dios, a la cual Abraham creyó, y esa promesa en sí se hace efectiva en la persona de Jesús. Y yo quiero que entendamos una cosa, que es el mensaje del apóstol Pablo hacia la iglesia de Galacia. Todos los hombres y mujeres estamos condenados por el pecado porque carecemos de justicia en nosotros, en nuestros actos. Nosotros como seres humanos carecemos de justicia, pero somos beneficiados por la fe. Así como lo fue Abraham, él creyó a las promesas, y los Gálatas creyeron al cumplimiento de esa promesa. ¿En qué sentido los Gálatas creyeron a la promesa o al cumplimiento de esa promesa? En que cuando Pablo predicó en Galacia, predicó la obra redentora de Cristo, y es Cristo mismo la promesa cumplida. O sea, siglos antes, Dios le da la promesa a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y uno de los versículos que leímos dice específicamente en su simiente, y Pablo le dice, no dice en sus simientes, porque está hablando que la simiente en sí de Abraham es Cristo, el mejor representante que podía obtener Abraham desde sus lomos. Para Pablo, la herencia de Abraham hacia nosotros es la herencia de la fe. Para Abraham, la justificación fue la mejor noticia de su vida, tanto como lo tuvo que ser también para las iglesias de Galacia, y tanto como lo tiene que ser para cualquier persona en cualquier tiempo y cualquier era. Por eso es que el Evangelio significa buenas noticias, porque la buena noticia es que la promesa dada a Abraham hacía siglos atrás se cumplía en la persona de Jesús. Y nosotros, a causa de que esa promesa se cumplía, nosotros como seres humanos caídos, sea judío, sea gentil, tenemos el fundamento de nuestra justificación si ponemos nuestra fe en las manos de Jesús, ya sea judío o gentil, como le digo. Los hijos de Abraham deberíamos de comprender eso, porque los hijos de Abraham somos aquellos que hemos alcanzado la fe de cierta manera o en cierto grado. Esas promesas cumplidas se desarrollan en el trayecto histórico de la fe, en el trayecto histórico del tiempo, o en la revelación progresiva de Dios. En esa revelación progresiva vemos nosotros un tiempo de cierta manera lineal, de cómo Dios hace una promesa a Abraham, pero cómo siglos más tarde se cumple y se hace efectiva en la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo presenta en el desarrollo de la historia de la salvación tres facetas importantes. La primera es la de la promesa, esa promesa dada a Abraham. Dios promete a Abraham, Dios le dice: sal de tu casa y de tu parentela y yo te llevaré y te voy a hacer de ti una gran nación, bla, bla, bla. Y le da toda una esperanza en la promesa. Debemos de recordar que cuando nosotros leemos la historia de Abraham, Abraham vive
con su esposa, con su padre, en una tierra donde pudiésemos decir tal vez humanamente no necesitaba nada más. Sin embargo, viendo más allá desde un enfoque espiritual, vivía en un lugar politeísta y Dios le dice: sal de tu parentela. Y nosotros diríamos, ¿cómo Abraham, siendo de una tierra politeísta, y en este momento hay un Dios y le dice: sal de tu casa y de tu parentela? Si entendemos lo que es el politeísmo, Abraham hubiese podido tomar a Dios como un Dios más. Sin embargo, Abraham creyó a Dios, y creyó, donde decimos creyó que era el único Dios verdadero, y obedeció su voz. Y en ese trayecto, en esa actitud, a Abraham se le cuenta como justicia, o esa justificación. Debemos de entender que esa justificación también no es por un mérito propio de Abraham, sino que esa justificación le es dada por Dios. Dios lo declaró justo. Al decir que Dios lo declaró justo, es que literalmente no hay ningún mérito propio en el hecho de Abraham. Partiendo de ese como punto de partida, luego vemos nosotros que el segundo argumento es la ley. Y en ese argumento de la ley, o ese desarrollo histórico de la ley, nosotros lo encontramos que Dios le da un sello para sellar la promesa a Abraham, que es la circuncisión, que es lo que las personas estaban llevando a Galacia, y lo vamos a ver un poco más tarde. Y la tercera parte del desarrollo de la historia de la salvación, nosotros la encontramos en la promesa cumplida. Esa promesa cumplida nosotros la vemos en la persona de Jesús. Entendiendo esas palabras de la justificación, vemos nosotros entonces en un desarrollo del tiempo que primero Dios promete a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, contando porque él le creyó a Dios. Después del desarrollo que Dios da, después de la promesa, Dios instala la ley. O sea, la ley está entre medio de la promesa y el cumplimiento de ella. Entonces, si nosotros analizamos los tres principios, vamos a ver cuál es el efecto o cuál es el propósito de la ley en este desarrollo de la historia de la salvación. Ya que muchos legalistas rechazaban aceptar la justificación de Dios, porque Dios había hecho posible en la persona de Cristo, y ellos insistían en creer que podían ganar su propia justificación mediante el cumplimiento de las demandas de la ley, entonces diríamos que bajo ese principio teológico, guardando la ley, podríamos decir que sería un intento de sobornar a Dios con nuestros actos, ya que estaríamos haciendo un esfuerzo por querer lograr alcanzar la justificación, y nosotros bajo nuestros propios medios no podemos hacerlo. Entonces lo podríamos decir que sería como de cierta manera tratar de sobornar a Dios. Sin embargo, veamos qué dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Voy a leer Deuteronomio 10, 17. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que es lo mismo que soborno. Por lo tanto, si la ley fuese un medio de justificación, los hombres y las mujeres seríamos justificados por ella, y tendríamos que guardar toda la ley y no solo una porción de ella, porque si nosotros
aceptamos que la ley es un medio de justificación, tenemos que dar cuenta de toda la ley, no solo de una sola porción, porque si hablamos de una sola porción y rompemos alguna, nos hacemos culpables de romper todo el proceso de la ley. Deuteronomio 27, versículo 26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Bajo este texto citado, todos aquellos que rompieran cualquier precepto de la ley eran malditos y estaban bajo maldición. Entonces nos podríamos preguntar concretamente: ¿por qué todos los que confían en las obras de la ley para justificación caen bajo maldición? Simplemente porque nadie observa todo lo prescrito en la ley. De modo que al fracasar en lograr cumplir todo, todos se hacen merecedores de la maldición. La interpretación que Pablo tiene aquí es directa de la escuela de pensamiento teológico de la cual él pertenece. He hablado o he expuesto en otras ocasiones las dos escuelas de interpretación que había en el Israel contemporáneo de Pablo, que era la escuela chamaíta, a la cual Pablo pertenecía o se cree que pertenecía de acuerdo a los conceptos de interpretación de la ley que él tiene. La escuela chamaíta sostenía que la ley había que cumplirla a cabalidad. Cumplir el 99% no era suficiente. Mientras que por otro lado teníamos a la escuela geleíta, que era una escuela más liberal, y esta pues sostenía que cumplir la ley era el equivalente a cumplir el 50+1. Pablo estaba en total desacuerdo con esta interpretación. Para Pablo el 50+1 era prácticamente estar crucificado. Lo que el apóstol está transmitiendo es que incluso para aquel que persevera en cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley, la justificación no está asegurada en sí, porque no nos asegura nada el hecho de cumplir toda la ley. Y entonces estaba fracasando todo el proceso de la justificación mediante las obras. Y él de nuevo cita a Habacuc cuando dice que el justo por la fe vivirá, o más el justo por la fe vivirá. Y eso nos hace entender que la justificación o la vida de la cual Pablo está hablando no tiene ningún fundamento humano. Habacuc es un profeta que profetiza justo antes de la caída del reino de Judea en las manos de Babilonia. Y Habacuc está desesperado porque el pueblo de Israel va a ir cautivo hacia Babilonia, y él no podía entender o no podía comprender cómo es que está bien. Habacuc dice: está bien, nosotros hemos sido malos y nos merecemos el castigo, pero ¿cómo es posible que Dios utilice a unos más malos que nosotros, refiriéndose a los babilónicos, para que Dios nos castigue? Y Dios le da a entender que la justicia a los ojos del hombre no es la misma que a los ojos de Dios. Cuando nosotros entendemos que la justicia bajo nuestros propios méritos es inalcanzable delante de Dios, es ahí cuando desesperadamente tenemos que voltear a ver hacia Jesucristo. Y eso es un paso de fe. Ese es el verdadero, cuando nosotros entendemos que el fundamento de la fe no es simplemente creer en algo, sino que creer en alguien que sostenga esa fe. Es importante que Pablo hable de Jesús a los judaizantes en esto, porque los judaizantes hablan de la circuncisión, pero en ningún momento
los judaizantes hablan del sacrificio que se sostenía bajo la ley, el sacrificio de los corderos y de los machos cabríos. Ellos no se enfocan en eso. ¿Por qué? Porque hay que entender que el sacrificio tiene una manera ética de descartar lo que ellos estaban presentando, porque si la ley justifica al hombre, estaban de más los sacrificios, estaban de sobra los sacrificios de los machos cabríos. Sin embargo, Pablo va más allá de guardar la ley y presenta a Jesucristo y habla de que Jesucristo fue hecho maldición por nosotros, porque ahí nosotros vemos que Pablo introduce que Jesús cargó con nuestros pecados y cargó con todas las faltas que nosotros como seres humanos pudiésemos o hemos roto delante de la ley de Dios. Y como nosotros somos incapaces como seres humanos, los gálatas, los judíos, usted y yo, cualquier persona es incapaz de cumplir los parámetros de Dios para justificarse personalmente. El único medio de justificación que nos queda y al cual debemos de correr desesperadamente es a Jesucristo, porque es la única forma en la cual nosotros podemos alcanzar la redención y podemos alcanzar la justificación delante de Dios, poniendo todo lo que es nuestra fe y nuestra confianza en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, y así nosotros podemos ser reconciliados con Dios por medio de la persona de Jesucristo. Dios les bendiga.